Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una pequeña ampliación sobre el análisis morfológico de palabras, pregunta 4b, primera variación, análisis de palabras, para ver algún caso un poco más extremo o complicado, como podrían ser, por ejemplo, las palabras que son plurales, ojo, plurales, pero que el morfema de género no es visible, porque esto podríamos hacerlo de dos formas, pero básicamente hay una forma que es menos elegante y requiere un poco, esto va a requerir un poco de más proceso, ¿no? De reelaborar un poco la estructura de los morfemas, los monemas puestos uno al lado del otro. Así que vamos a pasar directamente al tema. Como podéis ver, sí, seguimos en la misma pregunta, en la 4b. Este vídeo va a ser muy breve y va a ser una explicación eminentemente práctica. Así que vamos a pasar a estas palabras que tenemos aquí en la pizarra. Vamos a trabajar. Fijaos, aquí tenemos palabras que son plurales y en las cuales, en algunas, tenemos morfemas de género visibles y en otras son invisibles, ¿vale? En el caso de juezas, esta que tenemos aquí es una palabra claramente femenina, pero luego la veremos. Vamos a empezar por esta, inquietudes, el plural de inquietud. ¿Sabéis que el sustantivo inquietud es un sustantivo de género femenino, ¿vale? Y que también, bueno, es una palabra derivada, porque sabéis que inquietud viene de inquieto e inquieto viene de quieto, por lo tanto, su lexema sería quiet, ¿vale? Vamos a ponerlo, lexema, el in sería su prefijo, estamos ante una palabra derivada o parasintética, ahora lo veremos, y luego tenemos el final udes. Bueno, ya sabéis que el morfema e de género no existe, por mucho que os lo hayan dicho, eso es una falacia. Sabemos que esta palabra es plural, así que como siempre, una vez que hemos resuelto del lexema para la izquierda, la parte intermedia la dejamos por eliminación y nos vamos al final. Sabemos que es el morfema de plural, y así lo vamos a poner aquí, plural. Así que nos encontramos con que ud debe de ser el sufijo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Esta palabra es femenina. Debemos marcar su género de alguna forma. Algunos profesores o correctores van a ver este análisis como perfectamente suficiente. A mí me parece muy bien, pero ¿qué ocurre si queréis ir un pasito más allá? Sabéis que los morfemas flexivos, género y número son obligatorios, tienen que estar. Y aquí no vemos el de género por ningún lado. Alguien os dirá, sí, es que podemos entender que es femenino porque tenemos el determinante que lo podemos poner o no ponerlo y que ya de por sí es un morfema. Bueno, es una forma de verlo. Yo creo que es por pillarse los dedos y no pillarse los dedos y no querer entrar en materia. Realmente sabemos que el morfema de género siempre ocurre justo antes del de número, o sea que tendría que estar aquí. Vamos a ponerlo un poco más vistoso. El morfema de género tendría que aparecer en esta zona, ¿vale? Justo al final del sufijo y antes del el plural. Podemos indicar el morfema de género de forma un poco chusca, aquí poniendo, vale, la palabra es femenina, como no hay A visible, el femenino está aquí metido como morfema cero, metido aquí, entremetido. Bueno, que eso me lo hayáis hecho en algunos exámenes como forma de salir del paso rápida por no pringaros, me parece muy bien. Si vais a hacer eso en selectividad, está un poco más guarro. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que una vez que sepamos la palabra como es, cuáles son los morfemas que la componen, la volvemos a escribir segmentándola. Inquietudes, ponemos sin problema in, prefijo, ¿vale? Ponemos quiet, lexema, luego vendría el sufijo, que es su orden natural, ud, sufijo, y ahora aquí escribimos el cero de femenino y luego ponemos el es de plural. Esto lo podéis separar, si os apetece, con guioncitos. Podéis separar las distintas formas con guioncitos y os quedará mucho más vistoso. Y entonces ya estaréis preparados para decir que esto es una palabra derivada, ¿no? Porque quietud, quietudes existe, es decir, el segmento 2 de la palabra existe, es tal cual, y el segmento 1, inquiet, también existe. Lo que pasa es que ya sabéis que al segmento 1 siempre le tenemos que añadir un morfema flexivo, en este caso le podemos poner la O de género si queréis, para que tenga apariencia de palabra completa, ¿vale? Así que sería una palabra derivada. Vamos a ponerlo aquí, palabra derivada. O sea, el consejo es, si el morfema de género es invisible, no hagáis esta chapuza de aquí. Separad de la palabra, esta chapuza de aquí arriba, de meterlo ahí con el bolígrafo apretujado contra la palabra escrita. La escribís, la volvéis a escribir y separáis los morfemas uno detrás de otro, ¿vale? Eso es lo que podemos hacer con este tipo de palabras. Hay algunas otras que el morfema de género es invisible, pero
No porque la palabra tenga un solo género gramatical, como es inquietud. Inquietud es un concepto, una idea, no tiene sexo. No existe la inquietuda y el inquietudo, ¿no? Sin embargo, en algunas palabras, como por ejemplo juez o médico, sí tenemos que son palabras que tienen un género adjudicable al sexo, ¿no? Así a priori, de la persona que desempeña esa profesión. En una palabra como médico, por ejemplo, médico y médica, pues efectivamente ahí tenemos la O y la A de masculino y femenino, pero hay otras como juez o juezas, en la que esto no ocurre así. ¿Por qué ocurre? Antiguamente decíamos el juez y la juez, ¿no? Pero el lenguaje evoluciona, vamos teniendo cambios a lo largo del tiempo, y entonces para el masculino se ha mantenido la forma juez en singular, el plural jueces, y sin embargo para jueza, para la juez, se ha introducido el morfema de femenino, lo cual es perfectamente válido, posible, y es como funciona la lengua, de manera natural, sin forzarla. ¿Qué pasa si tenemos una palabra como jueces? Pues aquí lo que nos encontrábamos, si hacemos un análisis a priori, es que el lexema sería juez, ¿vale? Vale, de acuerdo, en singular aparece con Z. Ya sabéis que este cambio de Z por C es algo puramente ortográfico. Así que aquí tendríamos el lexema y aquí tendríamos lo que sería el plural. ¿Vale? Pues lo mismo que en el caso anterior, en la palabra que hemos analizado antes. No debemos poner aquí masculino metido aquí a fuerza, sino que lo que hacemos es abajo volver a escribirlo. Así que yo, sin ningún tipo de problema, escribo juez, lexema, 0 de masculino y es de plural. Y ya estoy preparado para decir que tenemos aquí una palabra simple. ¿Qué es lo que es? ¿Vale? Nuevamente os recomiendo que en este caso volváis a separar también los morfemas con guioncitos, que queda súper bien. Claro, esto no ocurre en una palabra como jueza, ¿no? En jueza, el morfema de género, por una evolución de la lengua, sociedad, etcétera, pues se ve representada, ¿no? Morfológicamente. Así que lo único que tenemos que hacer es representarla morfológicamente. Aquí en este caso en juezas no tendríamos que hacer esa separación, porque tenemos el lexema, que sería juez nuevamente, lexema, vamos a corregir un poco aquí, ¿vale? Tenemos la A como morfema de género femenino totalmente visible y tenemos la S como morfema de número perfectamente visible. Aquí no tenemos que volver a escribir la palabra y no tenemos que volver a separar. Y estamos preparados para decir palabra simple, ¿vale? Recordad, esto es especialmente notorio en palabras que representan entidades no sexuadas, pero que siguen teniendo un género gramatical. No nos engañemos, la palabra inquietud es femenina y no es porque tengamos la presencia del determinante. Eso solamente ocurre en contexto. La palabra es morfológicamente femenina porque tiene ese morfema que a lo largo de la evolución de la lengua ha ido cambiando, ¿vale? Y en la palabra juez pasa exactamente igual, solo que en los últimos tiempos la lengua ha evolucionado, la comunidad de hablantes ha decidido que se puede hacer un femenino con una A visible perfectamente. ¿Vale, chicos? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, era una aclaración sobre qué hacer con estas palabras plurales con morfema de género invisible. Si tenéis alguna duda, preguntáis. Adiós.